Buen día, soy la contadora Ingrid Bonilla y voy a compartir con ustedes la siguiente presentación de sistema de costos dentro de lo que es la materia de contabilidad de costos. Pues bueno, los sistemas de costos comenzaron basando su control en función de las erogaciones, siendo las civilizaciones del Medio Oriente las iniciadoras de los costos. Entre 1485 y 1509 se desarrolla de manera sistemática el control de costos, cuando por la prosperidad, la demanda obliga a aquellos comerciantes a utilizar una contabilidad que permita conocer sus resultados. Pues bien, nace en 1776 lo que es los costos de producción y surge en la Revolución Industrial de grandes fábricas y con todo este contexto propicia el desarrollo de la contabilidad de costos y con esta la invención y la evolución de los sistemas de costos auxiliados por la teoría de la partida doble. Es muy importante dentro de nuestra humanidad lo que es la contabilidad de costos y dentro de lo que es nuestra sociedad. ¿Qué es un sistema de costos? Un sistema, pues es una palabra que se ha sido utilizada en diversas situaciones y diversas áreas, como por ejemplo el funcionamiento del cuerpo humano, que tenemos sistema circulatorio, sistema óseo, sistema respiratorio, todos ellos están constituidos con fases que nos hacen marchar de manera tal que nuestro organismo esté en perfectas condiciones de salud. En analogía con la empresa, para mantener su salud, nosotros debemos, de esta área de costos necesita establecer un conjunto de reglas y principios contables y administrativos unidos con la finalidad de controlar, determinar y emitir información acerca de los costos de producción, así como facilitar otro tipo de información que sirva para la empresa para la toma de decisiones en el área de producción, financieras, administrativas y contables. El sistema de costos pues es el conjunto organizado de criterios y procedimientos para la clasificación, acumulación y asignación de los costos a los productos y a los centros de actividad. La supervivencia de una empresa industrial depende en mucho de un constante monitoreo y control en su proceso productivo, desde la elección de la materia prima hasta la estrategia y planes de distribución de los productos terminados. Es importante el establecimiento de un buen sistema de costos para una empresa porque el giro, por ejemplo, en un giro industrial, la gran parte de la inversión se centra en el proceso de productivo y en la compra de la materia prima, en el pago de la mano de obra y en las erogaciones que se hacen como gastos indirectos de fabricación y prestaciones de seguridad, en el diseño de las operaciones y controles internos de los elementos del costo. Los elementos del costo que son materia prima, mano de obra y gastos indirectos de fabricación. Bueno, todo esto requiere que el sistema de costos elegido cuente con todos los elementos, no solo de la determinación del costo, sino que se genere información complementaria para la toma de decisiones dentro de la planta productiva. Ahora vamos a verificar cuáles son la clasificación de la clasificación de los sistemas de costo. Pero antes tenemos muy importante saber elegir un sistema de costos. Primero tienes que conocer el tipo y características del producto que tiene tu cliente o que se está fabricando en la empresa. Después, con esa información tendrás que conocer las características y funcionamiento de todos los sistemas de costo que existen y el tipo de empresa y productos que funcionan. Y la tercera, elegir un control un adecuado control y sobre todo elegir un adecuado sistema de costos. La clasificación de los sistemas de costo. El más importante es según la forma de producción y depende de la manera como se elabora el producto. Costos por órdenes de producción. Está ligado con lo que es las especificaciones que tiene un cliente del producto que necesita. Y los costos por proceso, que se utilizan en fábricas o en empresas que tienen un proceso continuo de fabricación.
La siguiente clasificación es según la fecha de cálculo o en función al tiempo que son determinados, que son los costos históricos y los costos predeterminados o presupuestados. En ellos tenemos también lo que son los costos estimados y los costos estándares. La clasificación de los sistemas de costos también es según el tratamiento de los costos directos e indirectos, en este caso de los costos fijos y variables. Los costos fijos son aquellos que se realizan siempre, esté funcionando la empresa o tenga producción la empresa o no. Por ejemplo, lo que es la renta del local, lo que es la luz, el agua, etcétera. Y lo que son los costos variables van a depender del volumen de producción que se tenga. En algunas empresas hay empresas que tienen mayor producción en ciertas épocas del año, por ejemplo, lo que son los útiles escolares, lo que son las esferas y lo que son los árboles navideños, o bien en una panificadora sería en la época de roscas, de reyes o de pan de muerto, etcétera, etcétera. Con esto estamos viendo lo que es nuestra clasificación de costos. Vamos a ver de forma más profunda lo que es la clasificación del sistema de costos según la forma de producción. El costo por órdenes de producción son los costos que son en función a las especificaciones del cliente. Se utilizan órdenes de producción y cada orden de trabajo representa un lote de productos de las mismas características que establecen los clientes. El costo unitario de cada trabajo se obtiene dividiendo el total de cada una de las órdenes entre el número de unidades producidas en el pedido. Este tipo de costo se va a aplicar a industrias que fabrican artículos de acuerdo a las peticiones del cliente, como son empresas de construcción, de ingeniería artesanales, de impresión, de sastrería o de carpintería, etcétera. Lo que son los costos de producción, los costos por procesos, pues bueno, se va a aplicar en empresas cuyos procesos sean en serie o sean continuos. Quiere decir que tienen las mismas características siempre. Estamos hablando de refresqueras, cerveceras, textiles, es más, hasta las automotrices y bueno, aquellas maquiladoras que tenemos ciertos departamentos y bueno, se utilizan informes al final de cada fase o departamento en el que se reportan los costos de cada una de las fases. Cada departamento determina la cantidad de los costos totales a cada unidad en proceso o bien en cada unidad o producto terminado. Tenemos después la clasificación según la fecha de cálculo. Ya vimos que son costos históricos porque primero se produce y después se determina el costo. Y el costo de producción es conocido hasta el final del proceso productivo. Y en los costos predeterminados se calcula con los costos que han ocurrido anteriormente y al proceso productivo. Y primero son determinados los costos y luego se realiza la producción. La tercera clasificación, que ya expliqué al principio algo de esto, que es los costos por absorción, que son un costo total o convencional que consiste en considerar dentro del costo del producto todos los costos indirectos de fabricación, tanto fijos como variables. Y los costos directos, bueno, consiste en considerar dentro del costo del producto solo los costos indirectos que se consideren variables, es decir, aquellos que varían en función al volumen de producción. Y con esto, pues si ustedes se dan cuenta, tenemos dos principales sistemas de costos. Y pues tenemos aquí lo que es la bibliografía que se fue utilizada como base para poder hacer esta explicación. Y pues bueno, solo resta darle las gracias por su atención y deseo que toda esta información les sirva en su formación académica y sobre todo que tengan mucho éxito.